Saori y Akira corrieron hacia donde yacía el cuerpo sin vida de Lorna, pero era tarde, ya no estaba. Entonces, ¿por qué no los atascó? Saori entendió lo que sucedía y un terrible e inmenso pánico la cubrió. Alzó la vista al frente, divisando la entrada del pueblo. Akira siguió sus movimientos, comprendiendo la situación, cuando una enorme explosión lanzó por los aires al Templo Sol. Saori soltó un fuerte grito, mientras los demás guardianes no creían lo que veían, seguido por las carcajadas repletas de burlas de los generales. Incluso Neina dejó escuchar una risita y miró con malicia a sus contrincantes. ¡Saori, debes detenerla!, gritó Yota. ¡Mátala, Sao!, agregó Midori. ¡No dejes que llegue a las cuevas! Se notaba el susto en la voz de Kazuo. Su madre, padre y 4 hermanos pequeños se encontraban allí abajo. La joven asintió con la cabeza y corrió hacia el pueblo, pero algo la sujetó. ¡Iré contigo!, le dijo Akira mientras le apretaba la mano. ¡Por supuesto!, le contestó la guardiana. ¡No puedo hacer esto sola!, concluyó, aguantando las ganas de llorar. Así, ambos corrieron con todas sus fuerzas, seguidos por las sombras. Al cruzar la entrada, el escenario era fatal. La plaza estaba devastada. Del lado derecho, el templo totalmente destruido. Giraron hacia donde se encontraba el templo Luna, y allí estaba ella, la hechicera, con su espada en alto, pronunciando conjuros en una lengua desconocida para los jóvenes. Su arma comenzó a brillar de un amarillo intenso. La desesperación fue tal en Saori que sus movimientos fueron invisibles a la vista. Ni siquiera Akira entendió lo que sucedía, pero de un momento al otro, la joven caía sobre Lorna, evitando que su ataque diera de lleno contra el templo Luna. Se escuchó un fuerte sonido, acompañado del choque de las espadas, y todo un costado del templo se desmoronó. Akira no comprendió lo que había visto, ya que por unos segundos de la espalda de Saori parecía haber sobresalido algo. «Esas son...», parpadeó y ya no estaban. El gruñido de su sombra lo volvió a la realidad. Corrió hacia ambas, quienes intercambiaban choques con una gran intensidad. Las sombras los rodeaban, atacando cada vez que podían el cuerpo de la hechicera, pero al instante la piel sanaba. ¿Cómo demonios siguen vivos?, preguntó Akira de un grito. Lorna rió con malicia y los miró fijamente. ¡Estúpido guardián!, blandió con fuerza su espada, pronunciando otro conjuro, y de su arma una ráfaga luminosa y del color del oro salió con rapidez y cortando todo a su paso. Akira saltó para esquivarla, quedando sentado sobre la cabeza de su sombra, mientras que Saori se sostenía de una saliente en el destrozado techo del templo Luna. ¿Creían que con tan poco nos ganarían? ¡Por favor, qué ilusos! Mis poderes vienen desde las manos de un dios humano. Lot es fuerte y sabia. Me entregó un don muy preciado, el cual puedo compartirlo con quien quiera. Soy la portadora del Anastale, aclaró, alzando una joya en forma circular de un color ámbar muy vivo. En el centro tenía el símbolo del infinito, colgaba de una gruesa cadena dorada y parecía tener vida propia en su interior. Una joya muy extraña que había pasado totalmente desapercibida para ellos hasta el momento. Con esto, mi alma al morir está obligada a regresar a mi cuerpo, luego de que la piedra lo cure y reviva. Es un poder maravilloso, el cual comparto con mis generales. Estoy seguro de que el precio por tal poder es muy caro. No me molesta pagar lo que sea necesario por ello, pequeño. Desde la altura, aferrada al concreto, Saori observaba. Entonces, para que mueras, ¿solo tengo que romper esa horrenda joya? Así es.
Lo que creo imposible para ti, niña. Aunque no veo nada de malo en que lo intentes. Tan solo deberíamos darle más emoción al asunto, ¿no? En la hechicera se formó una expresión peligrosa y traviesa. Sin previo aviso ni conjuro que permitiera detenerla, Lorna enterró su espada en el suelo. Al principio no sucedió nada, pero al paso de unos segundos comenzó a temblar. La intensidad era enorme y de las ruinas del Templo Sol, montañas de tierra parecidas a agujas salían hacia la superficie, lanzando por los aires a todo aquel que se encontrara en las cuevas. Saori gritó con horror y de inmediato ordenó a su sombra que evitara el aterrizaje de las personas contra el suelo. Akira saltó de la cabeza de su monstruo Sekai y pidió lo mismo. Ambos seres cumplían las órdenes lo mejor que podían, pero para muchos ya era tarde. Habían sido aplastados o golpeados por alguna roca. Otros ya habían chocado contra el suelo. Los que impactaban desde más alto morían en el acto. Otros, con suerte, quedaban desparramados en la tierra, gritando de dolor. En minutos, vivos y muertos se encontraban desperdigados por todos lados. ¿Con qué se encontraban ahí abajo? Me estaba preguntando dónde estaban. La furia en Saori era descontrolada. Se arrojó al suelo y tomó una especie de vaso de metal que se encontraba entre los escombros del derrumbado Templo Luna. De este salía un tubo del mismo material que luego de unos metros se enterraba en el piso desapareciendo. Respiró profundo y se lo acercó a la boca para luego gritar: ¡Salgan ya de las cuevas! Primero hubo silencio, para luego ser seguido por un fuerte tropel, dando lugar a un mar de gente que corría y gritaba sin saber a dónde dirigirse, y mucho mayor fue el caos al encontrarse con la escena del Templo Sol destruido y las personas muertas o heridas, tiradas por doquier. Los monjes gritaban pidiendo calma y que ayudaran a los heridos, tan solo 2 de ellos, ya que los demás estaban en el otro templo. La hechicera los miraba y parecía sentirse entretenida por la situación. Lorna, no lastimes a la gente del pueblo. Si luchas contra nosotros y nos vences, podrás llevarnos. Nos entregaremos, esta vez sin engaños. Tienes mi palabra. La mía también, agregó Akira. Que sea solo entre nosotros. Por un momento parecía dudar, pero al observar cómo todos corrían desesperados al verla, largó un suspiro quejoso. Está bien. De todas formas, están tan asustados de mí que es aburrido. Si los venzo, les quebraré las piernas para que no puedan escapar. ¡Hecho! Para ese momento, a su alrededor, se habían formado un semicírculo enorme de personas que observaban atónitos, asustados y temblorosos. Otros veían lo que pasaba en las afueras y lloraban sin control. Muchos más ayudaban a los heridos y sacaban de debajo de los escombros a los que habían quedado enterrados. A varios metros, apoyadas contra la pared de una pequeña casita, una niña lloraba en los brazos de una costurera que miraba angustiada a la joven guardiana. Saori las vio salir de entre el tumulto y con un gesto apenas perceptible ordenó que se alejasen lo más que pudieran. Sakura sostenía con fuerzas a Shunrei mientras ésta luchaba por correr hacia Saori, luego de que la guardiana dijera que se entregarían si eran derrotados. Estiraba sus frágiles brazos como queriendo llegar a la guardiana, mientras Sakura le hablaba con tranquilidad pero algo sollozante, pidiéndole que se calmara y que creyera en Saori, en su victoria. De pronto, las paredes que rodeaban el frente del pueblo se desplomaron, volando algunas partes por los aires, y de entre los restos, Eleazar se levantaba, al momento en que Ariadna y Belán, gritando de una manera furiosa, caían sobre él, seguidos por Naida, quien estaba muy mal herida. Esta lanzaba conjuros que causaban una mueca de dolor en el general.
La segunda explosión, que derribó el otro extremo del muro, dejó ver a Abrahel, que fatigada y cubierta de sangre se levantaba, mientras Kazuo interceptaba los hachazos que Layla intentaba acertar a la sucubo. Parecía estar terriblemente débil, pero igual se levantaba, entrando nuevamente en batalla. El dolor en su corazón la obligaban a continuar. Ahora el pueblo lo veía todo. Presenciaba cada uno de los actos de violencia que allí transcurrían y cómo cada guardián y SK daba todo. Lorna sonrió al ver la escena para luego mirar a sus oponentes con una expresión divertida. Parece que lo están pasando muy bien. Ahora es nuestro turno. Levantó los brazos y agregó: es hora de dar un gran espectáculo a todos ellos. No hubo ninguna respuesta por parte de los jóvenes, tan solo corrieron hacia ella, listos para atacarla. La hechicera se cubría vigorosamente, devolviendo los golpes. Retrocedió unos pasos, para luego avanzar, haciéndolos retroceder a ellos. Las sombras estaban sedientas de poder y no desaprovechaban las oportunidades de robar la esencia de Lorna. Akira ordenó a la suya que se deshiciera del colgante de la Leader Drop, que se lo quitara y destruyera, pero la velocidad y sagacidad de la guerrera le impidía cumplir su deber. Sus conjuros mandaban a volar a los oscuros seres, y aunque estos salían ilesos, no llegaban a ocasionarle ningún daño permanente a la hechicera. A pesar del deterioro y el cansancio, de las heridas y el dolor, cada guardián, cada Shokyu se levantaba y peleaba. Los generales eran heridos, pero su piel, sus huesos y sus músculos sanaban al instante. Una lucha que acabaría con el peor escenario si Akira y Saori fallaban. Luego del paso de unos minutos y con los cuerpos ya fatigados, ambos jóvenes retrocedieron y cruzaron sus espadas formando una cruz. No me gusta llegar a esto, Saori. A mí tampoco, pero no tenemos otra opción. Estamos heridos y cansados. Convocamos a 2 SK a la vez. Es hora del todo o nada, Akira. Cerraron sus ojos, respiraron hondo y mientras sus sombras los rodeaban girando a su alrededor, un poderoso conjuro de combinación nació de ambos. Te entrego mi ser, dame tu fuerza y poder para vencer. Al conjurar, las sombras reaccionaron a sus palabras. Sus cuerpos bailaban y sus ojos emanaban luz de un rojo sangriento, mientras las esposas que los unían a las katanas brillaban enérgicamente. Que los rayos de la oscuridad vivan en mi cuerpo y dominen nuestras espadas. Invocamos el poder de las tinieblas. Por fin alzaron sus katanas. De los jóvenes una oscura niebla emanaba. Sus ojos se tornaron brillantes, de ese tono rojo sangre. Las sombras, quienes habían dejado de moverse, ahora se encontraban a espaldas de sus guardianes, con una de sus extrañas manos apoyadas en los hombros de ellos. Se podía ver cómo la esencia vital cruzaba de un ser a otro, fluía por sus cuerpos, del guardián a la sombra, de la sombra al guardián. Cuando de pronto se formó en la esquina de las katanas cruzadas una bola eléctrica. Su inestabilidad era inquietante y su tamaño crecía hasta que finalmente se pronunciaron las palabras finales. Que la oscuridad de Gea te castigue. Fulgur Tenebris. Sus palabras retumbaron para dar lugar a un enorme estruendo, seguido por un gigante rayo negro y feroz que se dirigía directo a Lorna. Esta formó un círculo con sus manos y una barrera apareció. El rayo golpeó contra ella, parecía resistirlo. Lorna usaba todas sus fuerzas, ya que el objetivo del ataque era fulminar su colgante, aquel que le daba inmortalidad. Los relámpagos se esparcían por toda la barrera, buscando una grieta por donde entrar. Ambos guardianes estaban usando toda la energía que les quedaba. En sus rostros se veía el esfuerzo, gritaban dándolo todo, al igual que Lorna al defenderse. Cuando al fin
se vio como al frente, justo a la altura de los ojos de Ladrov, una grieta pequeña se formó. Akira y Saori se percataron de ello y no desaprovecharon la oportunidad. ¡Ahora, Sao!, exclamó el joven, y con un fuerte grito de guerra empujaron sus armas hacia el frente. Una onda de volteos apareció, agrandando el rayo ya existente para luego golpear con una enorme fuerza la barrera de Lorna, rompiéndola en 1000 pedazos y dando con toda su furia. Soltaba fuertes alaridos de dolor mientras la oscuridad eléctrica la golpeaba una y otra vez, tocando cada rincón de su cuerpo, pero en especial a la joya de color ámbar que colgaba de su cuello sobre sus grandes senos. Increíblemente, esa piedra parecía resistir. Podía verse pequeñas ondas luminosas en tonos amarillos, pero el poder de los rayos era tal que a los segundos, y por fin se partió en dos. Lorna sintió un agudo dolor. Con una horrenda expresión en su rostro, se desplomó en el piso. De pronto se escuchó la feroz lucha que se llevaba a cabo afuera, combinado con los gritos de los generales hacia Lorna. Miraban con ojos sorprendidos cómo su líder permanecía tendida en el piso y sin moverse, cuando al fin descubrieron lo que ocurría al ver cómo Belam, de un ágil movimiento de sus garras, producía un corte en el antebrazo de Eleazar, del cual salía una gran cantidad de sangre amarilla y espesa, pero su herida no sanaba, y la alegría cubrió a los guardianes y SK como el temor a los generales de Lorna. Para los compañeros de los jóvenes fue como una inyección de energía y con ferocidad se lanzaron a luchar, mientras los generales parecían temerosos e inseguros. Saori y Akira sonrieron al ver a su enemigo en el piso, vencido, y ya sin fuerzas cayeron de rodillas al suelo, cansados y sin aliento, dejando sus katanas a un lado y con ambas sombras a unos metros observándolos con mucha atención. Parece que lo logramos. La voz se le entrecortaba mientras intentaba llenar sus pulmones de aire. Así es, pero esto todavía no terminó, señalando con dificultad las afueras del pueblo. Akira observó y sin sacar la mirada agregó: Van a lograrlo. Con el paso de unos pocos minutos, los generales, asustados por la caída de su líder, eran superados por los guardianes y SK contra los que luchaban. Por fin, el corazón de Layla era atravesado por la filosa cola de Abrahel. Seth se encontraba totalmente acorralado y lleno de heridas. Neina oponía resistencia a los ataques de Jabut y Adira, pero esta última producía en Ladrov una herida profunda en el lado izquierdo del abdomen. La pequeña la cubría con sus manos, pero la sangre parecía no querer detenerse. Por último, Eleazar combatía con furia contra Ariadna, pero esta terminaba el encuentro al clavar una vez más sus uñas, inyectando un letal veneno directamente en el torrente sanguíneo del Drog, a la altura de su cuello. El gigante, ahora solo apoyado en sus rodillas, lanzó un alarido de dolor, mientras Belam, de un momento al otro, lanzó a Naida su espada. Esta la tomó con facilidad, se paró frente al dolorido ser, lo observó con un profundo odio y sin decir palabra, le cortó la cabeza. Neina, con ojos asombrados, vio cómo decapitaban a su hermano. Entonces todas sus fuerzas y deseos de luchar desaparecieron. Tan solo se detuvo, sentándose en el piso, esperando que sus oponentes le asesten el golpe final. Pero un estruendoso grito proveniente del pueblo interrumpió el desenlace de la tortuosa lucha. Mientras Layla y Eleazar se encontraban con la muerte en el pueblo, Shunrei ya no podía ser detenida por los brazos de Sakura, y sin importar cuánto le gritara que volviera, la pequeña corría hacia Saori envuelta en un mar de lágrimas. Solo deseaba llegar a los brazos de la guardiana, gritaba su nombre con desesperación. Saori intentaba levantarse, pero caía nuevamente. Cuando por fin estaba a tan solo unos metros, entre el llanto y la alegría de por fin estar llegando donde se encontraba Saori, simplemente ocurrió el desastre. El pequeño y delicado cuerpo de Shunrei era atravesado por una gran daga y detrás de ella, Lorna se encontraba de pie,
todavía en la posición en la que había lanzado el arma. Saori miraba cómo la niña caía al suelo, mientras que con sus últimos alientos sollozaba, estirando la mano hacia ella y pronunciando su nombre. La joven, inmóvil, veía cómo frente a ella la dulce niña, nieta de la panadera, moría. Sakura gritó con todas las fuerzas de su garganta, intentando correr hacia la niña, pero era detenida por Rei, mientras Minato le tomaba del rostro, hablándole para hacerla volver en sí. Akira no creía lo que veía, al igual que el resto de los allí presentes, incluso los guardianes y SK, que también lo habían presenciado todo.